Buenas noches, estimado docente. Vamos a hablar sobre el tema de los requisitos para suceder, el derecho real de herencia y de los acervos de la colocación. Vamos a partir con el concepto de sucesión. La sucesión se define como la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos o legatarios. Según el artículo 993 del Código Civil, esta puede ser a título universal o singular. Dentro de la sucesión vamos a analizar los modos de sucesión establecidos en el artículo 993 del Código Civil. Estas pueden ser a título universal, cuando se suceden todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota, sea esta mitad, tercio o quinto. Y a título singular, se sucede en especies o cuerpos ciertos, ejemplo, tal caballo, una casa, o en especies indeterminadas de un género, por ejemplo, un caballo, tres vacas, etcétera. Dentro de las formas de sucesión que nos las encontramos en el artículo 994 del Código Civil, tenemos tres tipos principales: la testamentaria y la intestada, y también encontramos la mixta. La testamentaria es cuando la sucesión se realiza a través de un testamento. La intestada o ab intestato es cuando la sucesión se realiza por disposición de la ley, y la mixta, que es en parte testamentaria y en parte intestada, en función de la existencia o validez del testamento y de los bienes no dispuestos por el causante. En las asignaciones por causa de muertes que nos establece el artículo 995 y 996 del Código Civil, tenemos que asignaciones son las disposiciones de la ley o del testador a favor de una persona. Asignatario es aquella persona que recibe la asignación, sea como heredero o legatario. La herencia son las asignaciones a título personal y los legados son asignaciones a título singular. La apertura de la sucesión, establecida en el artículo 997, es la que se realiza al momento de la muerte o en el último domicilio del difunto. La delación de la asignación, establecida en el artículo 998, nos dice que es el llamamiento actual o a aceptar o repudiar una herencia o legado. Puede ser inmediata o sujeta a condición. La transmisión del derecho a aceptar o a repudiar, establecido en el artículo 999, nos dice que si un heredero o legatario fallece antes de decidir, sus herederos pueden ejercer ese derecho. ¿En qué casos hay exclusión en la sucesión? Lo vemos esto en el artículo 1000, del 1000 al 1002. ¿Cuándo sucede esto? Cuando si varias personas llamadas a la sucesión mueren simultáneamente, no se suceden entre sí. Las deudas y gastos funerarios se deducen del acervo. Los alimentos a ciertos dependientes solo gravan a quien el testador haya impuesto dicha obligación. En cuanto a los impuestos que nos determinan, están determinados en el artículo 1003, nos dice que el impuesto a la renta de herencias, legados y donaciones es pagado por los beneficiarios. En cuanto al derecho real de la herencia, establecido en el artículo 994 del Código Civil, nos encontramos que, o con las características son que nace en el momento de la muerte del causante, apertura de la sucesión, otorga a los herederos o legatarios el derecho sobre el patrimonio hereditario. Este derecho tiene como características principales las siguientes: la universalidad, es decir, que abarca todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles del causante, establecido en el artículo 993. Tiene un efecto retroactivo. Desde el momento mismo de la muerte del causante, el heredero tiene derechos sobre el patrimonio hereditario, aún antes de su aceptación formal. Lo encontramos en el artículo 997 en relación con el 998. Y otra característica es la accesibilidad.
El heredero puede acceder a los bienes hereditarios una vez efectuada la delación y aceptación de la herencia. ¿Cuáles son los requisitos para suceder? Primeramente, analizaremos la capacidad para suceder. En cuanto a capaz, dice que toda persona no declarada incapaz o indigna. La existencia se debe existir al momento de abrir la sucesión, artículo 1005. ¿Y quiénes son incapaces? Las cofradías o establecimientos sin personalidad jurídica. Como casos especiales de la incapacidad para suceder establecida en el artículo 1007 al 1008, tenemos los eclesiásticos confesores, sus órdenes o parientes, el testamento otorgado durante una enfermedad y las disposiciones disfrazadas a incapaces también se consideran nulas. Nulidad y prescripción del 1008 al 1009 del Código Civil. Es nula toda disposición a favor de incapaces, incluso disfrazadas como contratos onerosos. Incapaces no adquieren herencia hasta que prescriban las acciones en su contra. Y analizaremos la indignidad para suceder, del artículo 110 al 113. Son indignos de suceder las siguientes personas: homicidas o cómplices del difunto, personas que atentaron gravemente contra el difunto o su familia, consanguíneos que no socorrieron a un causante en estado de necesidad, personas que manipularon el testamento dolosamente y otros casos como omisión de denuncias de homicidio, falta de tutela, etc. En cuanto a los acervos de la colocación, el acervo sucesorio es establecido en el artículo 1001 al 1003. El acervo hereditario es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que conforman la herencia. Para determinar el verdadero valor de los bienes transmisibles, debe realizarse una colocación o deducción del acervo bruto. De acuerdo al artículo 1000 al 1003 del Código Civil, del acervo bruto deben descontarse los siguientes rubros: las costas judiciales que resulten necesarias para la tramitación de la herencia, los gastos funerarios del causante, siempre que sean proporcionados a su estado y fortuna, deudas hereditarias, es decir, las obligaciones que el causante no extinguió en vida, los impuestos sucesorios, que grave la transmisión de bienes por causa de la muerte, la porción conyugal, que corresponde al cónyuge sobreviviente como derecho propio. El acervo líquido resultante es el que efectivamente puede ser distribuido entre los asignatarios. Este mecanismo garantiza que solo los bienes netos del causante sean objeto de transmisión, protegiendo los derechos de terceros y de los propios herederos. Eso es todo, mi aporte, estimado docente. Muchas gracias.